Bienvenidos amigas y amigos, yo soy Richard Casanova y este es su programa Construyen País, un espacio para abordar los problemas fundamentales de la ciudad, para hablar de infraestructura y de servicios, para hablar del desarrollo y el medio ambiente, en fin, para abordar los problemas fundamentales del país y aportar soluciones. A propósito, hace pocas semanas, el Día del Urbanista, quisimos invitar a nuestro programa a uno de los fundadores, pudiéramos decirlo, de las primeras generaciones de urbanistas de Venezuela y quien ha tenido una larguísima trayectoria docente y profesional en el ejercicio de la arquitectura, pero sobre todo el urbanismo. Ha estado al frente de la dirección de la carrera de urbanismo de la Universidad Simón Bolívar y al frente del Instituto de Estudios Urbanos también de esta misma casa de estudios. Se trata del arquitecto y urbanista Lorenzo González, quien de verdad nos satisface mucho su presencia hoy y bueno, muchísimos temas que conversar con Lorenzo González, pero vamos a empezar tratando de tener alguna visión global de la situación del país desde el punto de vista urbano. En estos tiempos que se ha celebrado el Día del Urbanista, yo creo que es pertinente decirle a nuestros televidentes cuál es el estado en que se encuentra desde la perspectiva de desarrollo urbano nuestro país, las principales ciudades, etcétera. Una visión general sobre el tema. Bienvenido al programa, Lorenzo. Muchísimas gracias por la invitación. Además de alguien que fue nuestro estudiante en la carrera de arquitectura de la Universidad Simón Bolívar hace ya una buena temporada. Sí, cómo no. Pues en efecto, el tema de la ciudad, las ciudades es una de las grandes creaciones humanas. Y en nuestro país, gradualmente, ya desde el periodo colonial o antes, pues no hay asentamientos indígenas que se pudieran llamar ciudades, pero sí desde el periodo colonial hay una voluntad de crear ciudades y que se ha manifestado de una manera pues, drástica, profunda en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Esta es una sociedad que tenía una mayoría de gente viviendo en el campo. Hoy en día más del 80% de nuestra población vive en ciudades y además no solo vive en ciudades, vive en grandes ciudades. Es decir, la idea de la gran metrópoli, la gran ciudad, cada vez es atractiva por muchas razones, entre otras, que es el lugar de las oportunidades. Ahí los sitios es el lugar en el que se concentran los recursos, no solamente económicos, sino los recursos humanos. Se concentra todo ese gigantesco inventario inmobiliario que es la construcción de toda una sociedad. ¿Es una tendencia global, Lorenzo? Sí. ¿O es, en todas partes del mundo la tendencia es a la urbanización? Absolutamente. De hecho, esto va siendo parte de una tendencia que es irreversible. O sea, pareciera que el destino humano es ser urbanita, de ser un ciudadano. Y de esta manera, pues hay un condicionamiento a las formas de conducta del ser humano que tiene que ver con esa particular noción que no era tradicional hasta el siglo XIX, es decir, vivir en ciudades y vivir en grandes ciudades. Desde esa perspectiva, uno pudiera decir, por ejemplo, que actividades propias de la vida rural están condenadas a desaparecer, a reducirse, por ejemplo, la actividad agrícola. ¿Qué va a pasar con un mundo cuya tendencia es a la concentración en grandes asentamientos urbanos? De acuerdo. Bueno, gracias a la técnica es posible, por ejemplo, los países desarrollados que vivían, por supuesto, en su periodo preindustrial, en una condición de sociedades agrícolas o semi-industrializadas, hoy en día el empleo, aún con un superávit de producción de productos agrícolas, menos del 5% de la población se dedica a sembrar. Imagínense lo que eso significa en términos del empleo. O sea, si usted dice el regreso al campo, bueno, el regreso al campo puede significar, con todo y la creación de un superávit, apenas la oportunidad de desarrollo para un 5, 6, 8% de la población en el mejor de los casos. Las oportunidades se dan en las ciudades, el empleo, sobre todo eso que se llama empleo industrial y sobre todo del sector terciario, es decir, todo lo que es el tema de los comercios, de los servicios, de la finanza, etcétera, eso se produce en las ciudades. De manera que uno pudiera decir, claro,
con el desarrollo tecnológico, ya la industrialización de la labor que antes era manual, Exacto. requiere que una finca, en vez de tener muchos trabajadores, tenga uno que opere una máquina y otro y un avión que fumiga y unas cosechadoras. Y bueno, entonces esa labor puede mantenerse con muy poca gente viviendo. Y además de eso, hay la posibilidad también con nuevas tecnologías, como por ejemplo los cultivos hidropónicos, de hacer actividad agrícola en el campo. Pudiera decirse entonces, una opinión tuya desde la perspectiva urbanística, que lo que intentó el gobierno de Hugo Chávez de una suerte de ruralización de la ciudad, con aquellos los gallineros verticales y cultivar caraotas en los techos, y que lo ha retomado recientemente el gobierno a partir de una crisis terrible de escasez, de creer que se puede resolver el problema de escasez del país sembrando unos porrones en la casa, etcétera. ¿Eso está totalmente equivocado digamos, o entraría en esa tendencia de acoplamiento entre la vida rural y la vida urbana? Sí, la agricultura urbana existe y existe en muchos sitios, eso que llaman, por ejemplo, techos verdes. Y dentro de cierta lógica de sostenibilidad, podemos decir que es útil, que es importante, pero su producción jamás va a generar superávit, nunca va a haberlo. Simplemente es cultura, agricultura, en la ciudad como disciplina, como una manera de emplear y generar algunos recursos, pero de ninguna manera se puede demostrar que eso va a generar o sustituir lo que se produce en el campo. No hay posibilidad de producir suficientes cantidades como para satisfacer la demanda. No, o sea, no. Sería una cuestión muy complementaria, marginal en todo caso desde el punto de vista de los volúmenes que son necesarios producir para satisfacer la demanda. Eso queda claro entonces que el enfoque no se corresponde con ninguna tendencia de desarrollo urbano. Nos queda poco tiempo de este segmento, por eso vamos a plantear para abordar en el próximo segmento cuáles son entonces las tendencias en materia de desarrollo urbano que podemos mostrar a nuestros televidentes, experiencias en otros países y que tienen pertinencia con lo que está pasando hoy en nuestro país. Al regreso de este breve corte comercial, continuamos conversando con nuestro invitado de hoy, el arquitecto y urbanista Lorenzo González. No se vayan, ya regresamos. Continuamos, amigas y amigos, con nuestro programa Construyen País. Hoy conversando con el arquitecto y urbanista Lorenzo González. Habíamos dejado al aire una inquietud relacionada con las nuevas tendencias de desarrollo urbano en el mundo y las experiencias que pudieran tener pertinencia vista la realidad venezolana. Bueno, una de las principales cosas que uno puede encontrar es que a diferencia de lo que fue el desarrollo tradicional histórico de las naciones en competencia, hoy en día podemos decir que lo que están son ciudades en competencia. Competencia por recursos, por atraer innovaciones para producir conocimientos, etc. Y eso va marcando, fíjese que hoy ya no se habla de los países en conjunto, sino se habla más bien de, bueno, quién está haciendo qué. Esta sería una de las primeras. Recientemente se acaba de dar la tercera conferencia de la Hábitat, que se llama Hábitat 3, y allí se especifican una serie de tendencias que se supone va a ser lo que va a ocurrir en los tiempos por venir. Una de las primeras cosas que se habla es, por supuesto, de un futuro urbano, un futuro de ciudades, y adicionalmente de un tipo de ciudad compacta. ¿Por qué una ciudad compacta? Porque evidentemente al hablar de la sostenibilidad, términos como por ejemplo el movimiento, la accesibilidad, lo que llaman los técnicos la movilidad, se hace imposible con los sistemas dispersos, se hace mucho más difícil, mucho más costoso en términos de energía, en términos del tiempo de los seres humanos. Entonces, cada vez se va a tender más a unas ciudades más densas, más compactas, en las cuales los desplazamientos sean menores. Ciudades en las cuales se combinan las actividades, o sea, no es que usted tiene toda la residencia de un sitio y tiene el empleo en otro lado a kilómetros, sino muchas veces estas cosas combinadas. Y eso no va en detrimento de los espacios públicos, como también espacios para el sano esparcimiento y el ejercicio de la ciudadanía. Claro.
Ahí también hay una dimensión muy importante que es otro de los aspectos, que es el énfasis que se ha venido dando desde hace muchos años ya, pero afortunadamente con un incremento en los últimos tiempos, que es el espacio público. Porque también tenemos la situación de que son poblaciones en crecimiento que requieren lugares para el esparcimiento, para el ocio, y que son los lugares fundamentales para una democracia, para el intercambio y sobre todo para algo que muchas veces no tomamos en consideración o no se toma en consideración, que es ver al otro, ver a la otra persona, ver a los que son distintos. La ciudad es esencialmente heterogeneidad. Entonces los seres humanos establecemos barreras justamente para no ver al otro, para andar con los que se parecen a uno mismo, y más bien el espacio público es el lugar en que eso ocurre. Ocurre la posibilidad de interactuar con seres diferentes, con personas que tienen distintas trayectorias, distintos fundamentos, distintas creencias, etcétera, ¿no? Si se mantiene el valor del espacio público como un valor esencial de la ciudad, que creo que es fundamental preservarlo, y estamos pensando en ciudades compactas para reducir, para facilitar la movilidad y reducir costos, etcétera, energía, muchas. Estamos hablando de ciudades entonces que tienen una tendencia al crecimiento vertical. Sí. Entonces, Sí. lo que me lleva a pensar, por ejemplo, las soluciones que en algún momento se plantearon como en Venezuela, como el 23 de enero, los superbloques, o Caricuao, que también no es un superbloque, pero era una gran urbanización toda de importantes edificios, que en su momento fue el desarrollo urbano más grande de América Latina. ¿Cómo no? Entonces, eso estaríamos regresando a esos tiempos de los superbloques. Bueno, yo creo que en términos de densidades a lo mejor sí, pero no a los superbloques como cajones. Decíamos en estos días que uno de los fundamentos del urbanismo contemporáneo es tratar de combinar las dos cosas, unas mayores densidades por una parte, pero por la otra más espacio público. Es decir, edificaciones que no se aíslan, que no se separan del resto de la ciudad, sino más bien son parte de la ciudad, hacen ciudad. En ese sentido, dentro de las tendencias o de los esquemas que se han empleado, pareciera que sitios como el Silencio en Caracas se parecen mucho más a este ideal. Es un sitio denso, es un sitio que tiene espacio público, es un sitio que tiene jardines, que tiene comercios, que tiene combinaciones de uso. Es decir, esto pareciera estar mucho más ligado a la concepción, a lo mejor que se puede decir, tradicional de la ciudad. Pero uno pudiera decir, por ejemplo, que Parque Central, que además nos sirve de fondo a nuestro programa, también comparte esas características de tener comercio, de tener parques, tener jardines, tener estacionamiento, tener servicios, pero también tiene el mismo problema. La alta densidad genera una distancia entre la gente. Al final, en esas edificaciones de tan alta densidad, hay una relación impersonal entre la gente. Ese riesgo persiste. Hay unos límites, evidentemente. Hay unos límites en densidades y cómo se hace el mix de esas actividades. O sea, fíjese usted, una cosa era el Parque Central antes de las torres de oficina y otra después de la aparición de las torres de oficina. Son dos escalas totalmente distintas, a pesar de ser sumamente densas. Pero cuando usted tenía solamente el área de residencia y comercio y oficinas en los niveles inferiores, yo creo que funcionaba mucho mejor. Habría que preguntarle a las personas que viven allí, pero yo tengo esa fuerte impresión de que hay unos niveles de aparición de actividades que pudieran llegar a ser incompatibles, ¿no? Por otra parte, como decía, el caso del Silencio, uno está hablando de unas densidades, pero no son tan elevadas. O sea, probablemente en el Silencio usted sabe todo el tiempo cuando está en la tierra, o sea, cuál es su nivel de suelo. Cuando usted está en estos superdesarrollos, usted no sabe cuál es el suelo. Usted tiene de repente una guardería en el piso 30, eso en el 20, no sé qué. Yo creo que hay combinar las cosas es lo que tiene como si fuera un buen cocinero. Hay una mezcla de ingredientes que funciona bien. A veces si se le pasa de un determinado ingrediente, pues lo echa a perder. Exactamente. Hay un límite ahí que se vuelve bien interesante, porque el Silencio
tiene efectivamente una particularidad, que es que esos espacios interior de los conjuntos sirven como espacios de intercambio de esas comunidades, y la baja escala son edificios de 4 pisos, creo, 4 o 5 pisos, 4 de vivienda y 1 de comercio. Entonces, en 4 pisos todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe que el que vive en el piso 4, en el piso 3, pero cuando tienes un edificio de 50 pisos nadie sabe quién vive en el piso 49. Entonces, y se monta todo el mundo en un ascensor y entonces, buenos días y buenas tardes, pero cuando están esas escalas, entonces hay un punto allí que no sabemos exactamente, y será parte de un dilema a seguir trabajando, ¿no? Claro, siempre se va discutiendo acerca de cuál es el tamaño óptimo de las cosas. Bueno, vamos a ir a un nuevo corte comercial, y al regreso yo quisiera que habláramos sobre el tema de la vivienda, pero no abordemos el tema desde la perspectiva de la construcción masiva de viviendas, etcétera, sino hablemos del acceso de la vivienda, sobre todo a la clase media, a los jóvenes profesionales, pero vamos a plantear el tema al regreso de este breve corte comercial. Ya abrimos. Llegamos, amigas y amigos, a la parte final de nuestro programa con nuestro invitado, el arquitecto y urbanista Lorenzo González. Dejamos planteada una inquietud con relación a la construcción masiva de viviendas. Y yo siempre lo digo aquí y en todos los escenarios, la prioridad es la construcción de vivienda para los sectores más débiles de la población, para los sectores pobres. Y aquí he tenido como invitado, por ejemplo, al arquitecto Carolito Camacho, a Josefina Baldó. Hemos hablado de los programas de habilitación de barrio, de la construcción masiva de vivienda para los sectores populares. Y de manera que eso más o menos está más claro de que hay que atenderlo y que es una prioridad. Y cualquier gobierno que venga va a tener que entender que esa es una prioridad, resolver el problema de vivienda a una franja muy grande de pobladores que tienen precarias condiciones económicas. Pero hay un sector de la sociedad del cual poco se habla, que es la clase media, que está como en un sándwich, porque los pobres no tienen cómo acceder a la vivienda porque son pobres, y los ricos el problema de la vivienda no les importa porque tienen cómo resolverlo. Pero entonces la clase media queda como en un sándwich de que ni tiene acceso a los programas de interés social, ni tiene posibilidades de comprar viviendas de alto costo. Y eso particularmente es grave en los jóvenes profesionales que tienen expectativas. Por eso la altísima migración y esa tendencia es muy preocupante para un país en desarrollo, que los jóvenes profesionales estén pensando en migrar, porque bueno, no importa lo que estudies, después no vas a poder comprar una vivienda. Entonces, ¿cómo ves tú ese problema? Y sobre todo, hay un inventario claro de la existencia de este problema. Sobre todo, ¿cómo ves tú la solución al mismo? Bueno, el tema es súper complicado porque evidentemente estamos en una condición de mucha precariedad económica. En algunos escenarios yo he planteado que ya el mapa de la pobreza no coincide con el viejo mapa donde perfectamente se podía identificar dónde está la gente con más necesidades. Estamos en un proceso en el cual las oportunidades se han reducido ostensiblemente, y el asunto fundamental es que una política de vivienda no es una política dirigida a un solo sector de la sociedad. Es una política que va dirigida a todos los sectores de la sociedad, y bueno, particularmente hablando del deseo de producir o aprovechar de la mejor manera posible el inventario que existe. Yo creo que no va a haber demasiadas alternativas en el futuro, no va a haber muchos recursos en el futuro inmediato, y hay que producir de una manera muy racional, utilizando los recursos que están a la mano, el inventario inmobiliario y las ciudades que tenemos, de lo que hablábamos en la primera sección del programa. Por ejemplo, es una paradoja que uno tenga, según alguna encuesta, más del 70% de la población joven del país desea migrar. Eso es lo que uno ha leído por ahí últimamente. Y en ese 70% no es ya solamente la clase media, porque no hay un país en el cual el 70%, no es nuestro país, en el cual el 70% de la población pueda ser calificada como clase media. Es decir, tenemos un fenómeno de eso que han denominado más recientemente la diáspora, que significa que un porcentaje importante de la población o se ha ido o está en vías de marcharse. O está pensando seriamente en hacerlo, y que no toca a un solo sector social, sino toca a muchos de los sectores
sociales independientemente de sus ingresos. Evidentemente los grupos profesionales se sienten más porque es un problema de expectativa. Una persona que ha hecho un esfuerzo para un trabajo o en unos estudios está esperando recibir del resto de la sociedad una recompensa por esa tarea, es decir, lo mínimo que es tener un hábitat digno, un hábitat decente. O sea, eso es prácticamente la ambición de cualquier ser humano que desea configurar una familia o radicarse en un lugar, establecerse en un sitio y tener las oportunidades para ir mejorando. Porque cuando usted habla, por ejemplo, de la vivienda masiva, por ejemplo, para grupos de menores recursos, usted está pensando que ellos van a estar todo el rato en esa condición, ¿no? Debe haber una movilidad seguramente, y una de las grandes cosas que hay es tener, recuerdo un desarrollo en Portugal que se hizo hace muchos años, excelente desarrollo, se hizo y dice, bueno, como esta gente no tiene vehículo, pues se hace sin estacionamiento. ¿Qué pasó con el tiempo? Que esas familias mejoraron su condición económica, siguen muchos de ellos viviendo en el lugar y las calles se llenaron de carros porque no había estacionamiento. Entonces, es decir, la planificación tiene que pensar que esa gente está en evolución, que la ciudad está mutando y que la combinación de esas oportunidades son factibles, son viables y son necesarias. El tema, un tema que hemos estado abordando últimamente ha sido ese. O sea, ¿qué hacer con ese stock, con ese inventario inmobiliario que está allí? Porque se habla de millones de personas que se han ido y unos cuantos que también pretenden hacerlo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primero, evidentemente nosotros vamos a tener que soltar las amarras de la combinación del uso de buena parte de ese stock para nuevos pobladores, a través de la vía de los inquilinatos, a través de la vía de las subvenciones, a través de figuras de financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo creo que es una de las cosas que va a tener que hacerse en el corto plazo para poder dar respuesta a una demanda que crece. Eso tiene dos componentes, uno financiero, sí, y el otro jurídico legal, sí, pues darle garantías correcto. jurídicas también y dar certeza a los propietarios pues de preservar su inversión, porque aquí se trató con un discurso populista y demagógico de decir que se estaba defendiendo a los arrendatarios, resulta que lo que se estaba cerrando es las puertas a conseguir posibilidades de arrendamiento, porque el que tiene un apartamento entonces dice no lo arriendo porque los riesgos son muy altos. Entonces hay que buscar una política allí que permita oportunidades para los arrendatarios, pero preservando el derecho a la propiedad. A las dos partes. Yo creo que lo importante es que exista esa posibilidad. No significa que no está exento de regulaciones, no se trata de eso, pero sí se trata de generar las facilidades para que las personas tengan el acceso a esos bienes. Y nuevamente, no solamente se trata en los sectores medios de la población, sino también se trata de, como les decía anteriormente, de todos los estratos sociales. Es decir, cuando en este momento los países vecinos están recibiendo buena parte del flujo de gente que en una oportunidad se vino a Venezuela y está retornando, bueno, eso te está diciendo que hay un hueco en alguna parte. Cuando se dice que hay 2 millones de venezolanos, una cifra así, nunca se ha hecho un censo, pero cuando se habla de esa cifra, esos 2 millones estaban en alguna parte. Claro. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa y nos quedaron muchos temas que conversar contigo. Yo me quedo entusiasmado con el tema de las competencias de la ciudad. Yo creo que ese nada más es un tema para un programa que pudiéramos hacer en una próxima oportunidad, si podemos contar contigo para hablar de eso, de la competencia de las ciudades, las condiciones, qué políticas debe desarrollarse desde el municipio, y eso combinarlo con algunos temas que tienen que ver con la vivienda que no concluimos, o sea, y todo el tema de los condominios hoy. Hay muchos temas que conversar contigo, Lorenzo, así que vamos a extenderte una nueva invitación y bueno, agradecerte. Muchísimas gracias. Agradecer tu presencia aquí hoy con nosotros. Y bueno, amigos, con ustedes será hasta una próxima oportunidad, cuando de nuevo estaremos con ustedes con su programa Construyen País. En nombre de este servidor, su amigo de siempre, Richard Casanova, y de todo el equipo de Construyen País, pórtense bien, cuídense mucho y recuerden que se les quiere.